Un saludo caluroso a los estudiantes, profesores y familias de las escuelas pedagógicas. De nuevo, tenemos la oportunidad de comunicarnos a través de este encuentro televisivo, dirigido a todas las especialidades de primer año de nuestras escuelas pedagógicas, educadores de primera infancia, maestros primarios, de educación especial, de inglés de educación primaria, maestros de educación musical, maestros de educación plástica y también nuestros profesores de secundaria básica, de matemática, física, química, biología, educación laboral, geografía, español, literatura, inglés, visual teatral y musical danzaria. Tiene como objetivo orientación de actividades complementarias para el desarrollo de la tarea integradora, sin olvidar las clases que grabamos desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Utilizaremos en estos encuentros diversos materiales audiovisuales que se van a relacionar con su tarea integradora. El 24 de febrero de 1895 se reinició la lucha armada por la independencia de Cuba, uno de los acontecimientos más importantes ocurridos a fines del siglo XIX. Era la continuación del proceso revolucionario iniciado por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868, que rompió las cadenas que apresaban a Cuba por 4 largos siglos. José Martí estudió con profundidad las causas y factores que propiciaron los reveses de los cubanos entre 1868 y 1880. Entonces, trabajó ardua e intensamente para dar solución a los principales problemas que entonces se confrontaron y elaboró las concepciones político-estratégicas que sirvieron de base a la guerra de 1895. Martí fue el principal organizador de esta contienda bélica. La guerra necesaria se prolongó cerca de 3 años y medio y, a diferencia de las anteriores, se extendió de un extremo a otro de la isla. Aunque por la parte española participaron más de 300.000 hombres y por la cubana más de 45.000, esta contienda fue desangrando poco a poco España. Las bajas de su ejército regular aumentaban por año y las consecuencias que para sus jóvenes reclutas conllevaban los rigores de un clima tropical extremadamente caluroso y húmedo, al cual no estaban adaptados, diezmaba día a día sus filas. Así, como hito glorioso del proceso revolucionario cubano, recordamos hoy otro aniversario del Grito de Baire y rendimos tributo a los hombres que en la manigua redentora defendieron con heroísmo el derecho de nuestro pueblo a su independencia y abonaron con su sangre y sacrificio el camino de la revolución. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En este hecho histórico, continuidad de nuestra gesta emancipadora, pudieron observar que Martí desarrolló una ardua labor en su preparación. Recuerden que precisamente en esta tarea integradora, la temática principal es la personalidad histórica, al decir de Cintio Vitier, pensador y luchador revolucionario, hombre vocado a la cultura integral, pasión absoluta por el conocimiento. Ninguna rama del saber le fue ajena. Nuestro apóstol, nuestro héroe nacional, José Julián Martí Pérez. A continuación, queremos recordarle los objetivos de esta tarea integradora, valorar la importancia de la labor revolucionaria de Martí como guía, organizador e ideólogo del nuevo periodo de guerra, demostrar la continuidad histórica de la Revolución Cubana entre 1868 y 1895 y valorar la vigencia del pensamiento martiano a lo largo del proceso revolucionario. Recuerden además que les orientamos los diferentes temas que ustedes pueden desarrollar en esta tarea.
temas que van a ser seleccionados al azar una vez que sus profesores organicen esta actividad. Ahí las tienen en pantalla. Labor organizativa e ideológica para la preparación de la Revolución de 1895. Los discursos conmemorativos del 10 de octubre de 1868. Pero fíjense que es 10 de octubre de 1887, el de 1890 y el de 1891. Otra de las obras de Martí, Vindicación de Cuba. Con todos y para el bien de todos, Los Pinos Nuevos, discurso de gran trascendencia en la preparación de la guerra necesaria. El Partido Revolucionario Cubano, el Manifiesto de Montecristi, la Carta a Manuel Mercado. Aquí los alumnos, ustedes estudiantes, alumnos y estudiantes que son ustedes. Nos referimos a los alumnos que desde la primaria en sexto grado están oyendo hablar y han leído la Carta a Manuel Mercado, pero a veces solamente se utilizan fragmentos. Nosotros seguimos dándole la sugerencia a que se lea completa para que puedan ver la proyección del pensamiento martiano en esta carta. Otro de los temas, la república que nació el 20 de mayo de 1902, no fue la república que soñó Martí. Y lo que nos va a llevar a la vigencia total del pensamiento martiano, la historia me absolverá. Son temas de gran importancia que nosotros sabemos que sus profesores van a ayudarlos para prepararlos y tendrán éxito en esta tarea. No es ocioso, además, tener en cuenta la evaluación de esta actividad que va a ser con lo que ustedes culminan su primer año en la historia de Cuba. Tiene dos momentos. La entrega del informe escrito, fíjense los aspectos, están en pantalla, ajustarse en primer lugar a la temática, tiene la mayor cantidad de puntos. La presentación del trabajo, como se plantea ahí, sin adorno, limpio, como debe ser, con toda la limpieza, con los datos completos de ustedes como estudiantes. Caligrafía legible con los rasgos y enlaces establecidos, de gran importancia para todos ustedes que serán futuros educadores en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria básica. Ajuste a las normas gramaticales y la originalidad. El segundo aspecto que seguimos acá, dominio de las técnicas del resumen, se puede presentar en forma de esquema, esquemas lógicos, enunciados, seminarios o párrafos. Y utilizar, además, el vocabulario propio de la asignatura. Eso les dará un valor de 40 puntos. Viene la parte más importante de la tarea integradora, la discusión, el debate, todos los criterios que ustedes van a dar referidos a los temas seleccionados. Ahí tienen 60 puntos, ajuste a la temática, uso de los medios audiovisuales, informáticos u otras fuentes del conocimiento. Además, dicción, articulación, claridad, sencillez, la expresividad, la coherencia en lo que ustedes van a exponer, utilizar el vocabulario propio de la asignatura, la postura correcta a leer, en lo que insistimos mucho en nuestros futuros educadores, porque los estudiantes de ustedes, los alumnos en primer lugar de primaria y también los de secundaria después, van a ser imitadores de la forma en que ustedes se ponen y se paran para tomar el libro, para pasar las hojas, y esto es de gran importancia. La fluidez, la expresividad en la lectura y la comprensión de lo leído. Ahí los profesores le harán preguntas a ustedes para que puedan saber y darle la calificación que merecen de acuerdo con la explicación que ustedes den de lo que han estudiado del tema seleccionado. Hace un total de 60 puntos, con 40, 100 puntos, que es lo que tiene de valor la tarea integradora.
A continuación, queremos que observen con atención dos materiales audiovisuales sobre el periódico Patria. Este material que ustedes van a observar deben, después de haber disfrutado del mismo, importancia que Martí dio a este periódico en relación con el Partido Revolucionario Cubano. Obsérvenlo. Se necesita un periódico, apuntaba José Martí, que a la hora del peligro vele por la libertad, contribuya a que las fuerzas independentistas sean invencibles por la unión. Así surge el 14 de marzo de 1892 el periódico Patria, convirtiéndose en el vocero de la guerra necesaria y humanitaria, convocada por él poco antes de que naciera el Partido Revolucionario Cubano. Nace este periódico, enunció Martí, por la voluntad de los cubanos y puertorriqueños independientes de Nueva York para contribuir sin premura y sin descanso a la organización de los hombres libres de Cuba y Puerto Rico. Para juntar y amar y para vivir en la pasión de la verdad, nace este periódico. Inicialmente apareció cada sábado al precio de 5 centavos y constó de 4 páginas a 4 columnas. En Patria se resumen las ideas del héroe nacional sobre los medios de comunicación. La prensa es otra cuando se tiene frente al enemigo. Entonces, en voz baja se pasa la señal. Lo que el enemigo ha de oír no es más que la voz de ataque. Eso es Patria en la prensa. Es un soldado. Patria, además de ser un soldado de la prensa por la emancipación de Cuba y defensor de las buenas causas de América y del mundo, constituye un valioso promotor de la cultura y los valores de los pueblos. Llegó a convertirse además en un vehículo para los pensamientos del apóstol y de toda su doctrina patriótica, independentista, latinoamericanista y antiimperialista en la preparación de la guerra necesaria. De su concepción de lo que debe ser un órgano de prensa había dicho poco antes: el periódico es una espada y su empuñadura la razón. Solo deben esgrimirla los buenos y no ha de ser para el exterminio de los hombres, sino para el triunfo necesario sobre los que se oponen a su libertad y progreso. Eso fue Patria. Desde Granma, Celia María Reyes Casata, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para juntar y amar se funda este periódico, declaró en las hojas de Patria el apóstol el mismo primer número del 14 de marzo de 1892. Y era cierto, Martí, en su estudio sobre los factores que llevaron al fracaso de la Guerra de los 10 años, vio la necesidad de un periódico que difundiera las ideas políticas de los independentistas cubanos y los uniera alrededor de un objetivo común, la liberación de la isla. En un inicio, ese periódico revolucionario se editaba una vez a la semana y tenía una tirada de aproximadamente 1.500 ejemplares. Desde las mismas entrañas del monstruo, desde Nueva York, salía Patria hacia los campos de Cuba de forma ilegal. Desde su fundación, Patria fue un soldado más en la lucha por la independencia de Cuba. Luego de la muerte de su fundador, otros revolucionarios dirigieron el periódico, hasta su clausura el 31 de diciembre de 1898. Hoy la obra periodística de José Martí se ve en cada crónica que muestra las singularidades de un hecho noticioso, en cada reportaje investigativo que busca desentrañar problemas que afectan a nuestra sociedad, en cada artículo que expone ideas y soluciones, en cada medio de prensa que busca informar, entretener, educar y unir en un camino común a los cubanos. Si hace 126 años Martí apostaba por un medio de prensa que fomentara la unidad entre los cubanos, hoy también es ese nuestro objetivo, mostrar desde los medios de prensa una Cuba unida, que busca prosperidad y sostenibilidad, y que combate cada día contra ese mismo monstruo del norte revuelto y brutal, que quiere apoderarse de Cuba y de allí caer con una fuerza más sobre nuestras tierras de América. El ejemplo de Patria y su periodismo revolucionario todavía se tiene hoy como un paradigma, de ahí que se escoja el 14 de marzo como Día de la Prensa Cubana y que se recuerde como el periódico de los hombres libres de Cuba, hecho para juntar y amar. Sadiel Batista, Notisur. Después de arduos años de preparación de esta guerra necesaria, Martí cumple con su sueño, llegar a la patria para luchar por su independencia. A continuación, les ofreceremos dos materiales sobre el desembarco por Playitas. El primero, a Cuba, del Centro de Estudios Martianos, y el segundo,
un fragmento de la película La Guerra Necesaria. Disfrútenlo. El 10 de abril, Martí parte del Cabo junto a Máximo Gómez, Francisco Borrero, Ángel Guerra, César Salas y Marcos del Rosario en el carguero alemán Nordstrand. Durante la travesía, conocen que un buque inglés los persigue, por lo que el capitán desvía su barco de la ruta habitual y en la madrugada del 11 de abril se aproxima a Inagua. Allí, el cónsul de Haití les informa que la nave británica se ha dirigido a Cabo Haitiano, donde suponían que se hallaba el carguero alemán. A pesar de la actuación cautelosa del grupo expedicionario, el cónsul norteamericano en Inagua comunica a las autoridades inglesas su presencia y desde Nassau envían un cañonero para apresarlos. Pero el Nordstrand se adelanta y después de recoger el bote que los llevaría a tierra, los expedicionarios parten hacia Jamaica, desviándose de la ruta del navío que los busca. El vapor se acerca a 3 millas de la costa sur de Oriente en una noche tormentosa que hace cuestionar al propio capitán acerca de la conveniencia de este desembarco. Pero ya Cuba se divisa en el horizonte y Gómez considera que el momento no admite vacilaciones. Los 6 hombres conducen contra viento y marea el bote que por momentos zozobra en medio de la tormenta. Martí conduce el remo de proa. La lluvia arrecia y pierden el rumbo en la noche cerrada. Viven momentos de angustia hasta que divisan unas luces lejanas que sirven de guía. De pronto, un grito de júbilo, porque han llegado felizmente a una playa de piedras, a la Playita, punto cercano a Cajobabo, municipio de Baracoa, y se hallan todos a salvo junto a un enorme farallón. Martí es el último en abandonar el bote y se ocupa de vaciarlo. En su diario de campaña, Martí describe vívidamente la felicidad que lo embarga a su arribo al campo de la guerra tras 15 años de ausencia de la patria. Salto, dicha grande. Ya tú ves este mar donde estamos nosotros ahora. Cuando uno piensa lo que significó el desembarco por aquí, por Playita, eran 6 hombres solamente, hace 81 años, el 11 de abril de 1895. En Moncada ocurre aproximadamente 58 años después. Y el Granma, ocurre 61 años después de Playita, desembarco del Granma. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho. Desembarcar de noche por esta costa. No abundan estas playas. En el diario de Martí dicen que a las 7:30 se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las 10 de la noche. En una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompiente fuerte y de roca, habría sido virtualmente imposible desembarcarse.
De puro milagro encontraron un rinconcito tan pequeño como este, que apenas tiene 80 metros, para desembarcar. Más allá hay una playita un poco mayor, pero después no se encuentran playas por estos lugares. Cuando veníamos en el helicóptero hacia acá, estábamos mirando la topografía del terreno. Son montañas ásperas, bastante secas, y una vegetación muy difícil de atravesar. Y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí, y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí, que Martí no tenía experiencia de la guerra, que Martí no era un hombre físicamente fuerte, que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización, a la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y de dónde encontró fuerza a realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas, caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día, avanzar por todas esas montañas en aquellas condiciones es algo realmente increíble. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Y él sacó fuerzas y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja, sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Y yo creo que fue una proeza extraordinaria. Y este lugar, este es un lugar sagrado. Para concluir, una entrevista especial que sé que ustedes la van a disfrutar. Esta entrevista especial, como pueden observar en pantalla, Martí el Apóstol luchó por la unidad. Fue realizada por la cadena multinacional Telesur al doctor Eusebio Leal el 28 de enero de 2013. Podrán identificar los objetivos de la guerra necesaria, proyecciones del pensamiento martiano, vigencia de este pensamiento. Esperamos que la puedan disfrutar y aprender de este gran historiador que toda la isla y el mundo entero lo conocieron. Lo más interesante, creo yo, de esta biografía de este hombre es que vivió más fuera que dentro de Cuba. Piense usted que en su primera infancia sus padres lo llevan brevemente a España, en Valencia, que es tierra del fuego y tierra de gente muy hospitalaria y muy noble, la tierra de don Mariano, su padre. Posteriormente va a regresar a Cuba.
cuando apenas es un adolescente, sale en un destierro, primero a la isla de Pinos, al lado de Cuba, después de sufrir un ominoso presidio político, inmerecido para un niño como era, llagado por un grillo y por una argolla de hierro en la pierna que le dejó marca indeleble y sufrimientos perpetuos, tanto físicos como espirituales. Escribió sobre esto un tratado importantísimo, que fue el presidio político en Cuba, que fue un aldabonazo al corazón del pueblo español y de los propios cubanos. Pero además de todo eso, va a vivir el exilio en España, se forma en la Universidad de Zaragoza, vive en Madrid, está en Cádiz, regresa al continente americano y está en México. En México es un descubrimiento para él. Si España fue la tierra de los padres, México va a ser la primera tierra del continente americano, la tierra indoamericana que él amaba. Allí conoce amigos, allí escribe versos muy intensos. Si bien es cierto que en España dejaba el primer amor de su vida, un amor juvenil, en México es ya el hombre joven, es el hombre de 20 y tantos años, de 20 tempranos años, que va a enamorarse de la poesía y del círculo literario, va a visitar Centroamérica, Guatemala, casa en México con una cubana, regresa posteriormente a Cuba brevísimamente durante un periodo de amnistía que apenas dura para él apenas un año, es expulsado nuevamente y hay un regreso nunca demostrado, con un nombre supuesto, pero nunca probado, para unos pocos días, pero el único regreso cierto es el que comienza el 10 de abril en Playitas de Cajobabo y termina el 19 de mayo en Dos Ríos. Quiere decir que su vida se desarrolla fuera y por más tiempo que en ningún otro sitio en los Estados Unidos. Por eso nos sorprende su cubanía. Nada se cambió en él, ni su acento, ni su gusto por las comidas cubanas, ni su concepto cubano de la amistad, ni su condición de maestro de alumnos en Nueva York. Allí es donde se convierte de José Martí, el orador, el poeta y el periodista, en el apóstol, como fue llamado. Apóstol, como lo llama Mañach, el apóstol de la independencia de Cuba. El hombre que lleva como el libertador ese hermoso título, ese título del cual nadie puede despojarlo, que es haberse consagrado con pasión y con paciencia apostólica a lo más importante por lo que luchamos nosotros, en Venezuela y en Cuba y en América, por la unidad para alcanzar un fin. Según Armando Hart Dávalos, exministro cubano de Cultura, la historia de Cuba hubiera sido muy distinta si José Martí no hubiese muerto en combate ese 19 de mayo del 85. ¿En qué hubiera cambiado la historia de Cuba si él hubiera vivido algunos años más? Usted sabe que siempre pedir a la historia ese plazo imaginario de lo que pudo pasar después es muy difícil. Yo creo que él, en Dos Ríos, en aquella confluencia entre el canto y el contramaestre, selló su destino, lo selló. No podía estar ni en los Estados Unidos ni en Cuba. Su aspiración era participar en la creación de un gobierno democrático que rigiese los destinos de Cuba y condujese la guerra por un camino rápido, de fuerza y generosidad para el adversario. Pero, ¿qué habría ocurrido, como dice el doctor Hart, de haber vivido? ¿Cómo ese arraigado pensamiento antiimperialista, antiintervencionista, libertario, cómo pudo haberse manifestado en los acontecimientos que vinieron después? Sin duda alguna, nos cuesta trabajo pensar que había dicho Martí ante una inminente intervención norteamericana en la guerra de Cuba. No pudo imaginar nunca que ese momento llegaría, porque él creyó en la guerra rápida para impedir a tiempo una movilización militar española que no tuvo precedente, para evitar una sangría para el pueblo cubano que los cálculos más prudentes casi consideran un genocidio, para haber reunido sobre el suelo cubano un ejército superior a 250.000 soldados, que fue superior, repito, a todas las tropas que lucharon en toda América contra el proceso independentista en el continente. ¿Qué habría hecho? ¿Cómo habría podido impedir todo eso? Fuerte y grande era su palabra,
vario su talento, como escribió Enrique Collazo, pero nos cuesta trabajo imaginar qué habría hecho. Por eso yo considero que el legado del pensamiento, que va más allá de la vida temporal, mi verso crecerá bajo la hierba y yo también creceré, somos útiles hasta después de muerto. Él dijo, cuando se ha cumplido el deber, la muerte se convierte en un carro de triunfo. Yo pienso que nos dejó un arsenal de tal magnitud que de ese arsenal hemos vivido. Con esa esperanza se fue al Moncada y le permitió a Fidel afirmar categóricamente que Martí era el autor intelectual del asalto. Yo pienso que el más grande mensaje que puede darnos hoy, que nos puede dar hoy, es el mensaje de la esperanza. Su discurso es siempre un discurso de esperanza. Cuando hay una amargura, cuando hay un dolor, cuando hay un sufrimiento, cuando tiene que escribir lágrimas desgarradas ante una injusticia o ante una incomprensión que las tuvo, cuando tiene que calzar la corona de espinas de la ingratitud, entonces es capaz de escribirlo, como lo hizo al general Máximo Gómez cuando lo conmina a volver a Cuba, y le dice, por el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Sin embargo, él se impone por sobre todo eso. El mensaje de Martí es siempre un mensaje de esperanza, es un mensaje de fuerza, es un mensaje de humanidad, donde nada está excluido, ni el padre y la madre, ni el amor al hijo, ni las relaciones amorosas, ni las relaciones con los amigos, y su condición de libertador es indisoluble de su condición de líder político y de intelectual revolucionario. Martí es un intelectual revolucionario, es un pensador avanzado, y óigame, la poesía tiene mucha importancia en la historia. Yo no lo he mencionado, pero me quiero despedir con este pensamiento. Cuando el Che se vio en trance de partir hacia Cuba, escribió unos versos que son muy poco conocidos, pero muy hermosos, que dicen, y si en nuestro camino se interpone el hierro, solo pedimos un sudario de lágrimas cubanas que cubran los restos guerrilleros en su tránsito a la historia americana. En este sentido, el Che siguió al pie de la letra el pensamiento de Martí. Espero que este encuentro los haya motivado y que estén en mejores condiciones para desarrollar cada uno de los temas de esta tarea integradora. Fíjense cómo la figura, dentro de cada material que dijimos que ustedes observaran, está la personalidad de José Martí, porque es precisamente el tema central y principal de la actividad evaluativa que ustedes deben desarrollar. De segura estoy que con la orientación de sus profesores, utilizando otros materiales audiovisuales que existen en las escuelas, utilizando diversas bibliografías, buscando la actualidad de esta gran figura de nuestra patria, de esta gran personalidad histórica, ustedes vencerán con éxito y obtendrán una alta calificación. Por último, no podemos dejar de plantearles y de decirles y volver a insistir que sean muy responsables, que cumplan con cada una de las medidas que hay para evitar la COVID-19, que cuando estén en nuestras escuelas sean los primeros, porque ustedes van a ser educadores, que cumplan cada uno de los protocolos que están planteados en nuestros planteles. Nosotros sabemos que ustedes podrán llegar con vencimiento total a esta tarea evaluativa. Muchas gracias.